Después de la entrevista que vamos a tener, veremos un paseo por nuestro pueblo en el cual van yendo explicando lo que es esta historia. Historia que se quiere recopilar en la Asociación de Patrimonio Histórico de Buñuel. Y para ello, y antes de ver ese reportaje, el pasado domingo, que salió el domingo del Corpus, salieron ese grupo a escuchar y a ver todo in situ. Y nosotros allí estamos también con la cámara. Y para ello vamos a hablar con Alfonso Bordonaba, que están todos dentro de esta Asociación de Patrimonio Histórico. Alfonso, muy buenos días. Buenos días. Y a su lado el presidente de la asociación, Toño. Toño Muñoz, muy buenos días. Muy buenos días, mejor dicho, imposible. Buenos días, hoy comienza el buen tiempo, a ver si se nos queda así. Bueno, que hablaremos de diferentes temas y de lo que vamos a ver luego, a ver en qué consistió esa visita a toda la zona cercana, porque tenemos historia, pero poco a poco se va a ir yendo documentando. ¿Qué se hizo, Alfonso, y el motivo de por qué se reunió? Bueno, pues lo que se hizo fue recorrer, en concreto, 3 yacimientos que hay en Buñuel, que no se ven grandes estructuras, porque no hay, se han desaparecido, pero localizar, es decir, estaban aquí, aquí y aquí. Pues fuimos a la Fontaza, que era una villa romana, ya lo explicaremos, pues de qué época y las dimensiones que tenía. Luego lleguemos a ir a la barca, que la barca es muy importante en este pueblo. Tú date cuenta que la barca de Buñuel, toda la historia de Buñuel pasa por la barca también, o sea, y estuvimos ahí contando pues pequeñas cosas que han pasado en esos términos de la barca, pues el fuerte que se hizo carlista para proteger la barca y un poco más. Y luego ya pasemos al Mirón. Y en Almirón, pues ya veréis las imágenes, pues es una pena, es un yacimiento de la Edad de Hierro que ha estado habitado, según cuadernos arqueológicos del Gobierno de Navarra, hasta el siglo IV, y está ahí abandonado, está siendo un vertedero, y bueno, pues un poco, pues nos da un poco de pena, y a ver si las instituciones ponen manos en el asunto. Y luego fuimos hasta el barrio del Castillo, y luego al Palacio de Altamira y al Trinquete. Acabamos la visita en el Trinquete, fueron unos 11 kilómetros, vino más gente de la que yo pensaba, porque yo calculaba que iríamos 14 o 15 y al final fuimos 30. Almorcemos, nos lo pasemos de cine, una andadica bien, charlemos entre nosotros, debatimos un poco sobre cosas, debatí con Antonio, yo le dije sobre una casa, luego él me decía que era de una época, luego he comprobado que tenía razón él, que era más antigua. Bueno, pues así vamos poco a poco con debate y un poco de investigación de aficionados, pues vamos sacando un poquito la historia de nuestro pueblo. Desde que se decidió hacer esta asociación, ¿ves inquietud en todos sitios? Sí, veo que tiene la gente ganas de trabajar por la historia de nuestro pueblo. Y ahora os explicará Toño pues que tenemos un proyecto bueno en el archivo de Buñuel, sí, ahora hablaremos. Que yo creo que eso le va a echar a andar esta asociación, va a crear más inquietud, va a crear más ilusión, y me gustaría que la gente joven pues también se involucrara en esto, porque al final y al cabo pues se van a enterar de muchas cosas de su pueblo que les van a parecer sorprendentes. Bueno, partimos de la base, Toño, que siempre hemos estado escuchando que Buñuel no tiene historia. Sí, no, es porque no vemos cosas o restos antiguos importantes, pero no deja de tenerla. Es por escritos ya, que existen en la actualidad, podemos remontarnos ya solamente por escritos a los años 1100, 1200, pero si además nos retrotraemos un poco a causa pues de que en aquellos tiempos ya no se escribía, podemos ver, como ha dicho Alfonso, que tenemos yacimientos que hasta el siglo IV existían, tenemos edificios que a primera vista parecen que son relativamente nuevos y no lo son, como es Palacio de Altamira y la Casa Los Ramírez. Tenemos vestigios de, como ha dicho él, de la época carlista, como era el fuerte. O sea, la historia de Buñuel es amplia, como la de todos los pueblos. Hay que tener en cuenta que Buñuel nació al lado de un río y de varias fuentes de agua que había, que era al final lo que daba vida a una zona. No, la historia de Buñuel es importante. Además, importante para el pueblo que es, pero además lo que intentamos de la asociación es no solamente limitarnos a los años pasados, hay historia más reciente, más diaria, lo que pasó hace 100 años o lo que pasó hace 200 o lo que pasó anteayer, todo eso es historia. Muchas veces no tenemos en cuenta
que los que vienen detrás, como ya no existe esa cultura de los padres contar a los hijos, como existían seguramente con nuestros abuelos, que se sentaban en la piedra de la casa y se contaban las cosas, ahora mismo muchos chicos no saben cosas reales de Buñuel que están ocurriendo ahora mismo o que han ocurrido hace 4 días. Bueno, pues todo eso pretendemos airearlo un poquito, que se conozca esa pequeña historia y también esa gran historia. La pretensión de la asociación es eso, crear un fondo cultural que pueda estar accesible a cualquiera persona que tenga un ordenador y que pueda decir, a ver, qué había en Buñuel, qué ha pasado en Buñuel o qué ha ocurrido anteayer en Buñuel. Y podemos saber también la historia, desde qué año puede datar, desde qué año se puede empezar o comenzar a ver historia de Buñuel. ¿Por escrito o por restos arqueológicos? Por ambas cosas. Hasta ¿desde cuándo podemos encontrar historia en Buñuel? ¿Desde qué año? Habla Toño, yo otro día aquí, justamente aquí, con unos chavales de Buñuel, pues tomando unas cervezas antes del partido de fútbol, me decían, es que aquí no vas a encontrar pirámides como las de Egipto. Le digo, mira, les digo, para mí es más importante ir a Almirón, sacar una piedra de Almirón, de mi pueblo, del año 2000 a.C., por ejemplo, que la punta de la piedra de la pirámide de Egipto, porque a mí me interesa la de mi pueblo. Estamos hablando, pues, lo que digo, de muchos años. Sí, tiene la cuesta de la iglesia, es edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro, época romana, época árabe. De hecho, en la Fontaza, el borrocal del pozo que hay es de la época romana, estamos hablando 2000 años atrás. Es decir, no sé si la gente lo conoce, pero es un brocal tallado, incluso esculpido, con figuras humanas. Bueno, quiere decir que dices, bueno, pues en Buñuel ya había gente en la época romana. Estamos hablando ya como mínimo 2000 años atrás. Pasaba la caza romana. El nombre de Buñuel en sí mismo es un nombre que te habla de fuentes de agua, y estamos viviendo en una zona que han pasado todas civilizaciones y se han asentado todas civilizaciones. De hecho, pasaba una calzada romana a través del término de Buñuel, quiero decirte, todo lo que venía de Tarragona iba hacia la zona del norte, pasaba por aquí. O sea, historia hay. Lo que pasa es que, como pasa muchas veces, nos despreocupamos de conocerla. Restos, porque tenéis mucho donde poder investigar, ¿no? Porque la asociación, ¿por dónde ha empezado a descubrir cositas que no se sabían, que de una os lleva a otra? Y os estáis sorprendiendo de las cosas que están saliendo. Yo, por ejemplo, lo que he hecho ha sido, pues, seguir los trabajos que habían hecho otra gente en Buñuel. Por ejemplo, César Oliver, yo le he leído todo lo que ha escrito él, y con él empecé a investigar un poco otros aspectos. Yo me he aprovechado del trabajo que ha hecho César y espero que de aquí a unos otros años otra gente se aproveche del trabajo que vamos a hacer en la asociación. Claro. Porque la historia es no parar. Yo creo que necesitamos 2 vidas solo para investigar la historia de nuestro pueblo, la pequeña historia de nuestro pueblo. Me lo dijo una vez un abuelo, que antes hemos hablado de él, un abuelo de Estella, que me decía, mira, Alfonso, todas las pequeñas historias de cada pueblo hacen la gran historia de Navarra. Claro, es que es pequeñas historias de todos los sitios hacen una gran historia. Pues en Buñuel son pequeñas historias, la Fontaza, Almirón, la mina, la Perta, la Canaleta, todas esas pequeñas historias hacen la historia de nuestro pueblo. Y el castillo. Hay mucho que investigar todavía. De hecho, hasta hay documentos sobre el 1850 que hablan del castillo. No nos estamos remontando a 500 años, nos estamos remontando a 200 años. Quiero decir que estaba el castillo en Buñuel. De hecho, la calle El Castillo no se la pusieron hace 400 años cuando no había nombres en las calles. Se la pusieron en el momento en que empezaron a renombrarse las localidades y las calles. Castillo le pusieron porque había un castillo. Hay documentos en los que se indica, pues, que el ayuntamiento vende la piedra del castillo a don fulano de tal para construirse una vivienda. Por eso queremos o tenemos interés, si las autoridades nos lo permiten, en digitalizar dentro de nuestras posibilidades aquellos documentos que nos den pie a
buscar por diferentes lugares, poder decir, oye, mira, aquí estaba la torre. De hecho, hablábamos el otro día en la excursión, donde posiblemente una de las viviendas de Buñuel formaba parte de una torre de defensa, que se ve, además se destaca bastante. Y por ejemplo dicen que Buñuel tenía, cuando hablamos de 9 torres, yo las localizaba en el castillo, pero es que son la torre de Erlo, que está en la entrada del pueblo. Había otra torre, que lo leí otro día, en Monte Alcalde. Se conoce que eran distintas torres de vigilancia. Del castillo. O sea que había Candimpuerca. La torre de Candimpuerca era el primer puesto avanzado que tenían el rey de Navarra en los términos. Sí. A ver, Buñuel ya tiene, como decimos, más historia, a lo mejor no con el nombre de Buñuel, que es reciente, o sea, Buñuel no viene de hace 3.000 años, quizás se tenga 1.000 años, poco más, el nombre como tal, pero la gente asentada en Buñuel es anterior. Y tenemos ejemplos, pues, bueno, como hemos dicho, la Fontaza, las diferentes torres, o sea, hay mucha historia. Tenemos zonas para visitar también, que pretendemos hacerlo. La Bardena, Cabezo del Fraile, Aguilar, que ya hubo excavaciones del gobierno de Navarra hace 40 años, 50, están todavía visibles, están ahí. Todo eso se puede hacer. Hace falta pues gente que esté dispuesta, gente que quiera ayudar, gente que quiera, ya no voy a decir ayudar porque habrá muchos que no sean capaces, pero bueno, pues una excursión la hacemos entre todos y animas a más gente a venir. Las excursiones, aparte de que vamos a hablar de historia y la historia es cultural, pero también es un modo de hacer un grupo de gente con inquietudes sobre la historia y pasárnoslo bien, que tampoco hace falta, es una andadica, pues un almuercico, una charrada, debate, porque está claro, la historia también es eso, diferentes puntos de vista, y hay que debatir sobre un tema concreto, debates, y aprendes seguro del que tienes al lado, de la otra manera que tiene de ver esa misma historia. Eso lo tengo claro, que la historia es interpretable. O sea, lo que intentamos es que, que la política no entre en ello, sino la historia. Es decir, no pretendemos debatir quién tiene razón o quién no tiene razón, porque no queremos entrar en guerras de otro tiempo. Queremos, pues oye, hubo cosas, no hubo cosas, antes más también hubo cosas y no hubo cosas, pero lo que pretendemos es dar lugar a una zona de entretenimiento en la que podamos debatir todos y bueno, lo mismo que hay excursiones de la mancomunidad para visitar diferentes lugares, pues tenemos en Buñuel cosas que los mismos de Buñuel no conocemos. Porque en la asociación, ¿cuántos más o menos estáis? Pues todavía no está formada realmente, te explico. ¿No está todavía con sus estatutos? Hemos hecho las solicitudes pertinentes, todavía no nos han contestado, por lo tanto no hay afiliados, no hay todavía nada que podamos, pero por la gente que más o menos está queriendo participar, Alfonso, 25, 30... Pero que sea entre todos también digitalizar, hacer, buscar, tiene mucho trabajo. Y después hablar y cotejar, ¿no? Uno de los grandes, a lo largo de la historia, uno de los grandes enemigos que ha tenido la historia es la burocracia. O sea, la burocracia pues estará bien, pero el archivo de Buñuel no se puede permitir el lujo de la burocracia porque hay documentos que están muy mal. Y lo que se pretende es digitalizarlos para que no se pierdan. Y eso es un trabajo que se va a quedar para todo el pueblo. O sea, antiguamente sí que había mucha más historia en el archivo de Buñuel, pero desapareció, hablamos de hace muchos años. Se quemaban papeles que estaban podridos porque eran pergamino, ¿no? Claro, y eso con los años se queda pegado, no se ve la tinta. Entonces lo que pretendemos es que eso no vuelva a ocurrir. Que quede, además es un trabajo no para nosotros, ninguno nos vamos a lucrar de ello. Es un trabajo que pretendemos que sea para el pueblo. Y vuelvo a decir, cuanta más personas involucradas tengan interés en participar, en divertirse, que no solamente es trabajar, lo he dicho, excursiones, bueno, pues cualquier día ves por el link gente andando, pues qué más da, ese día vamos a dar una excursión a un sitio, a otro. Tú date cuenta que vivimos en una zona privilegiada, tenemos Aragón, que tiene unos pueblos preciosos para ver, tenemos Navarra, tenemos Soria, o sea, en una hora de autobús podemos hacer rutas de ver cosas bonitas que tenemos aquí mismo, que seguramente
si no haces una excursión no vas a verlas. Y tenemos contactos también con historiadores de las zonas que nos ayudarán en temas de estos, guías locales. Por ejemplo, ahora en Tudela yo me estoy quedando alucinado que están haciendo unas visitas guiadas y están enseñando rincones de Tudela que no conocía yo, ni, pues no sé, es cultura. En esta salida que hemos tenido ese domingo nos falta ver la calle El Castillo y alguna cosita más, pero contarme, porque parece ser que hay previsto que un historiador venga y termine, aunque lo hicisteis, pero termine con documentación sobre la calle El Castillo, ¿o qué? Sí, en concreto se pretende, que aún no está seguro, que sea el 26 de julio, que es la fecha que coincide con el 800 aniversario de la adquisición del castillo que había en Buñuel por Sancho VII Fuerte, que se lo adquirió a la familia de los Oriz. Pero que es que no está seguro, y luego con el tema este de la pandemia, pues estamos un poco... Y el historiador está haciendo unas excavaciones en Galicia, no sabía si puede cuadrar, no sé si lo trasladaremos a septiembre, pues pero ya se está trabajando por parte de la asociación con la Concejalía de Cultura en hacer cosas de esto. Va a ser bonito y va a explicar, por lo menos, hasta que se tiene noticia del castillo de Buñuel, la primera noticia, hasta que ya deja de tener, que yo pensaba que el castillo de Buñuel se había... la habían tirado en el 1523 cuando mandaron demoler los castillos, y resulta que luego me sale que en 1800 y pico estaba el castillete de Buñuel. No, la verdad es que hay mucha historia dentro. De hecho, la familia Oria de Oriz, que es la calle de Buñuel que tiene, estaba relacionada con los condes de Cortes, estaba relacionada con los reyes de Navarra, porque normalmente los pueblos acababan siendo de los hijos ilegítimos de los reyes. Entonces, hay mucha intrahistoria que, aunque a lo mejor nos parece que se limita a Buñuel, no, Cortes lo tenemos al lado y tenemos relación. Seguramente nos pasará lo mismo en el momento que indagamos en Tudela mismo. Hace poco hablábamos los judíos prestamistas de Tudela, hay muchas referencias de gente de Buñuel que iba a pedir a Tudela a los prestamistas judíos, desde 1200 ya. Estamos hablando que ya tenía que haber una cierta... cultura, pues eso, del préstamo en 1200 o anterior. Hay, vuelvo a decir, mucha intrahistoria. No solamente nos podemos limitar a decir, mira, aquí había un castillo, aquí había unas ruinas, no. Lo que se hacía en Buñuel, lo que nos hacía. Ahora le dices a un chico joven que es una galera. No saben lo que es una galera. ¿Por qué no podemos tener un fondo fotográfico, no de personas, porque no es importante las personas, sino de cosas curiosas? Una galera, un collerón de caballo, lo veis, ¿y eso para qué? Y eso, quiero decir, eso es historia del pueblo, aunque sea genérica en toda la Navarra. Habrá gente que, oye, íbamos con las galeras, que era una galera. Que todavía puede haber por ahí para hacer una foto y documentar, o por lo menos habrá lo que es una galera y cómo se trabajaba entonces. Eso, o una trilladora, pues todas esas cosas se pretenden aunar, y por eso se pretende que haya bastante gente para intervenir en las diferentes cosas. La fundamental, lógicamente, lo ha dicho Alfonso, es la historia larga de Buñuel, pero claro, como también sabemos que eso es relativamente limitado, y a veces no por no querer, sino por no poder conseguir permisos para excavar, pues nos vamos a encontrar limitados en ampliarla. Tenemos posibilidades de ampliarla en otras direcciones, conocer quién vino, quién vivía, por qué el 80% de los apellidos que había hace 400 años ya no están en Buñuel, por qué las tierras, la mayor parte del monte no están propiedad de Buñuel, que eran de Buñuel. Se vendieron. Todas esas cosas, pues a veces dices que Buñuel tiene mucha tierra, sí, pero es que la mayor parte de la tierra no permanece en manos de gente de Buñuel, pues porque se marchaba la gente. El que tenía dinero a lo mejor en aquel tiempo se marchaba a Tudela o se marchaba a Zaragoza y tenía alparceros en Buñuel. Pues todas esas cosas, pues a ver, ¿de dónde viene el Ginestar? ¿De dónde viene Pestriz? Claro. El Azud. Toda esa intrahistoria o más interna de Buñuel también nos interesa desarrollarla. Hay mucho por lo que trabajar, es interesante. Además, Alfonso, hemos estado hablando al principio que tirando de los hilos y tirando de los hilos, todos saben o han oído hablar de Sáenz de Baranda.
Y cuéntanos, Pues, ¿quién era Sáenz de Baranda? Un poquito, porque Pues hay esta mucho noche, que pues, tirar. estas vacaciones que me han dado, entre comillas, pues las estoy usando en investigar un poco. Y seguía el apellido este de Sáenz de Baranda, que fue una familia de Buñuel, que tenían bastantes posesiones aquí, además compraron las posesiones que venían del conde de Altamira. Es que vas tirando de un hilo. Bueno, pues un hijo de estos, Sáenz de Baranda de Buñuel, fue alcalde de Madrid. Claro, pues no sabes, joder, un alcalde de Madrid que era de Buñuel. Descendiente, por lo menos descendiente. De Buñuel. Luego otro era capitán de corbeta y otro, pues vas tirando hilos y dices cosas sorprendentes. A ver, Buñuel, el que tiene apellido de Buñuel está claro de dónde viene. Hace falta saber, incluso Luis Buñuel, Sí, claro. sus ancestros venían seguro de Buñuel. Quiere decir que, y bueno, lo que hablamos, quiere decir que hay muchas para indagar, que encontraremos personajes que han aparecido en la historia más o menos de una manera o de otra. Ramírez de Arellano, que está firmando la patente del Quijote. Yo claro, dices, hostia. Bueno, pues todas esas cosas, Pues eso es lo que bonito, buscamos. además todo, tanto historia de terrenos, historias personales, de gente que ha Exactamente. vivido por aquí, es que es todo. Cada pequeña historia de cada casa de Buñuel hacen Es que, una gran sí, historia. entre todos sería bonito porque has hablado de, por ejemplo, lo que son aperos, pero también personas, porque Claro. hemos hablado antes de trabajas más que... Sí, antes he puesto un ejemplo que lo dice mucha gente y la gente joven. Un día me preguntó uno, me dice, ¿quién era Totoli? Porque en una conversación, o sea, metes más horas que Totoli. Bueno, pues es un dicho de Buñuel, porque no hay otro Totoli fuera de Buñuel. Y mucha gente joven, cuando se lo comenta, se queda como cuando hablamos de galeras. Pues bueno, también eso es pequeña intrahistoria, esos chascarrillos que han existido, esas pequeñas anécdotas pues que le pasó a fulano o a mengano, no voy a nombrar. A ver, incluso a veces me río yo porque no sé si esto entra dentro de la historia, pero en los pueblos es muy típico los motes, pero muchos no sabemos ni siquiera de dónde vienen los motes. A mí me gustaría que sin nombrar, porque a veces a algunos les puede saber malo de mote, pero que digas, bueno, pues el mote fulano, conejo, venía de... Fíjate, estaba pensando yo en ese también. Claro, pues ¿de qué viene conejo? Por ejemplo, yo he ido investigando un poco y eran unos comerciantes que hacían pucheros Claro, de cocina. Pues por eso digo que hay muchas cosas pucheros. en la pequeña historia del pueblo, que añadida a todo esto da tajo para empezar nosotros y que pueda haber gente siguiente siguiéndonos y apoyándonos. Ahora mismo tenemos que aprovechar de las personas mayores que no estarán de aquí a 20 años y que nos podrán decir esas anécdotas, esas cosas que se hacían, el barquero como entonces... Es patrimonio histórico, es hace inmaterial de la eso humanidad, ese sí que es un día bueno hablando, también, un día hablando con unos chicos pescadores, estaban en los espolones y le digo, ¿ninguno habréis cogido nunca una anguila? Es que aquí no hay anguilas. Le digo, tú no sabes las que ha habido en Buñuel y yo tampoco las he llegado a ver, pero el Raimundo el barquero tenía un criadero de anguilas. Pesqueros. Eso es. ¿Por qué? Pues todo eso, y bueno, la gente nunca sabrá esa historia si no se la explicamos o la ponemos al corriente. Y aquí hago hincapié en algo que, bueno, pues que yo pido a las autoridades. Un día hablando con la alcaldesa, pues le comentamos eso, pues de que mire la posibilidad de llegar a digitalizar los archivos, que mire la posibilidad de facilitarnos acceso a la página de Buñuel en el apartado historia para ir añadiendo, o bien facilitarnos ella o el ayuntamiento, ya que esto no va a ser algo nuestro, que el montaje de una página en la que podamos volcar todas esas cosas que pueda descubrir Alfonso, o que puedas descubrir tú, o que esas personas mayores nos digan. Entonces, eso sería interesante para el pueblo, no para él ni para mí, que yo de aquí a lo mejor de 4 años me he cansado, pero habrá otro que habrá empezado. Es que la verdad es eso, además la historia, el patrimonio inmaterial, la gente mayor va desapareciendo y tiene tanta historia que contar que va a desaparecer. Es la memoria del pueblo. Nuestra gente mayor tenemos que, porque lo que contaba Toño antes, de padres a hijos y se iban contando las cosas, eso ha desaparecido. Yo a mi hijo no le cuento nada, no hablamos que de fútbol. Sí. O sea, no le pones a contar y te dice, papá, entonces, no eres la chapa. Exactamente, no les interesa. No, y luego les interesará, pero ya no hay. Entonces es la memoria del pueblo y hay que conservarla de una manera u otra.
El otro día hablando con Toño, estábamos hablando de las guerras del Rif, que fueron muchos de Buñuel. Pues, la guerra de África. La guerra de África. Buñuel murieron un montón en la guerra de África. Claro, pues eran personas de Buñuel. No la guerra española, la guerra de África. Y hay personas que saben todavía algo de esa historia. Claro. Cuando se mueran ya nadie quedará. Y es importante saber guardar esa memoria del pueblo y plasmarla en algo digital para que cualquiera pueda consultar, pues eso, la memoria del pueblo. Yo hago hincapié que, aprovechando esta circunstancia de la entrevista, de que me gustaría que, lo que he comentado antes, crear un archivo fotográfico de Buñuel, no de Buñuel, vuelvo a decir, a ver, pues puede haber una foto de un encierro, puede haber una foto pues de unas fiestas, pero lo que busco es detalles históricos que los tenemos y que mucha gente seguro cuando reciba las fotos de su padre diga, ¿esto qué es? Rompa. Una galera, una trilladora, su abuelo en la guerra de Cuba, su abuelo en la guerra de África, cómo vestían, o lo que hablamos, las fotos que tiene César Oliver, que hizo un buen trabajo de recopilar determinadas cosas. Me gustaría todas aquellas personas que puedan estar escuchando esto y que tengan fotos, pues que no nos las vamos a quedar, pero nos vendría muy bien que nos las facilitaran para hacer una copia, digitalizarla y tenerla para que pueda verlo todo el mundo. Si esas personas lo tienen a bien, sería fabuloso, pues oye, que se dirijan a cualquiera persona de la asociación y que diga, oye, mira, tengo estas fotos, tómalas, pasado mañana te las devuelvo. Y documentarlo todo, con eso sí que es bonito. Y lo mismo con la intrahistoria, los chascarrillos, las... Sí, historias que nuestros hijos conocen pero no saben de dónde vienen y nosotros posiblemente tampoco. Yo recuerdo a mi madre que comentaba muchas veces que con su abuela, como no había televisiones, no había radio, los domingos era ir a sentarse a casa de su abuela, a hablar de lo que... Ahora no, ahora por no eso hablamos. hablaban tanto y tenían tanta información. Ahora diles a los jóvenes de música, de fútbol, claro, pero no tienen esa inquietud y ahí es una pena porque al final la historia nos pertenece a todos, a ellos también. Claro. La historia de Buñuel no es de nadie en particular, es de todo el pueblo. Y de ellos también tienen que tener un poquito de preocupación por su historia, porque si no se pierde. Sí. Recuerdo que le poníamos el nombre de Ya está la abuela contando batallas. Pero además qué curiosas eran, ¿eh? A mí me tocó que mi abuela me contara batallitas, ¿no? Qué curiosas eran. Claro. Pues imagínate si tienes un abuelo pucherero. Eso sí que le he contado, y le he contado muchas veces, digo, mi abuelo vendía sandías en el Moncayo y era el número 1, era un comerciante que si hubiera nacido en Nueva York hubiera dirigido la bolsa, porque era las anécdotas de mi abuelo. Pues. Yo no tuve suerte de llegar a comentar mucho porque quizás no tenía esa inquietud, pero ahora es cuando me doy cuenta de ello. De hecho, otro tema que me parece interesante, partiendo pues de... tuve la oportunidad de hacerme en análisis genético del ADN y a través de ello te facilitan pues dónde tienes familia, de dónde procedes, te facilitan todo, ¿no? Y pues a través de ello empecé a indagar sobre los apellidos, pues aparecía gente en Estados Unidos. Esa es otra cosa que me gustaría echar una mano, gente que quiera crear su árbol genealógico. Yo ya he empezado consiguiendo pues determinados archivos eclesiásticos, que no están todos completos, pero tenemos la capacidad de remontarnos 10 o 12 generaciones a muchas personas que quieran decir, oye, ¿yo de dónde vengo? ¿Yo de quién soy hijo? ¿Te das cuenta además? ¿Qué razón tienes? O sea que con un examen genético... A ver, hay una empresa, es americana, que cuesta 60 euros, te mandan un palito, te lo metes en la boca igual que con esto del coronavirus, te lo metes en la boca y lo envías. Y ellos sacan el ADN de esa persona. El ADN te dice orígenes genéticos, si eres hispano, si vienes de Italia, si vienes de Francia, dentro de todo el base de datos que ellos tienen, que están hablando ya de varios millones de personas, te dicen dónde tienes familia. Yo he logrado contactar con familia que no me imaginaba que tuviera. Es que tengo familia hasta en Nueva Caledonia, que dices, ¿y eso dónde está? Eso está más allá de la India. Claro, son familia muy lejana, hijos de tataranietos o hijos de... Pero quiero decir que es una manera de decir, oye, hace poco con una chica americana que se llamaba Buñuel y Muñoz de apellido.
¿Buñuel de nombre? De apellido, que... ¿Nombre? Buñuel Muñoz. No, el nombre no recuerdo cuál era, pero apellidos eran Muñoz Buñuel. Y yo dije, además me aparecía dentro, bueno, cuando te manda la información accedes y te dicen cuántas personas tienen y qué porcentaje de ADN tienen del tuyo. Y digo, claro, yo le escribí y digo, a ver, tú tienes que ser de Buñuel seguro por el apellido, pero es que encima eres Muñoz, le dije. Y entras dentro de mi... Y entras dentro de mi familia, genético. Claro. Y pues todo eso tenemos incluso posibilidad de desarrollarlo. A ver, no nos lleva a ninguna parte, porque lo que está claro es que no me voy a hacer amigo. Pero voy a contar un ejemplo de algo que es muy reciente y que le ha pasado a mi hijo. Mi hijo es el que a mí me enseñó esta manera y dice, papá, tengo un amigo que su madre se hizo el test. Me parece que te lo conté el otro día, Alfonso. Dice, y resulta que le sale que tiene una hermana en Estados Unidos, porque la coincidencia era el 50%. A mí con mi hijo me ocurre lo mismo. Yo tengo la coincidencia del 50%. Mi hijo se lo hizo y enseguida me comunicaron, hay una persona que es su hijo. Yo ya sabía que era mi hijo, pero esta señora, que es la madre de una compañera de su trabajo, encontró a una hermana en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su padre había sido marino. Tenía un amor en cada puerto. Se llevan fabuloso, es lo curioso ahora, que se llevan de maravilla. Claro, genéticamente, o sea, son hermanas. Hermanas 100%, entonces, bueno, de padre. Y es que en Buñuel, date cuenta las veces que ha sido repoblado, claro, la gente de Buñuel que ha marchado, o sea, que podíamos tener... Pues digo, todas esas cosas, aunque no es puramente la historia de Buñuel, sí va a ayudar a desarrollar, decir, oye, Buñuel tuvo una persona importante en por decir una tontería, eso es, o en Estados Unidos, pues hay esto, porque en Estados Unidos hay patadas de gente que está relacionada con, que yo creo que a mí me salieron 150 y tantas personas. Ahora, Alfonso, quiere decir que a lo mejor dentro de todo eso... 60 euros, saber tu verdadera historia, genéticamente, que eso no fallaba. Si alguna parte de tu historia. Si alguna persona quiere saber cómo, yo se lo digo. Entonces, además, con otra ventaja, que si por otros 50 más te dicen qué enfermedades puedes padecer. Porque... Sí, no, es cierto, ¿eh? Pero oye, eso no está mal, que lo puedes coger a tiempo antes de... Sí, es cierto. Te pueden decir, eres propenso a cáncer, eres propenso a Alzheimer. ¿Por qué? Porque genéticamente está demostrado a través del ADN que personas... Bueno, pero bien, nos hemos salido un poquito de la historia. Madre mía las cosas que hay. Te pones a hablar un poco de historia y terminas con la historia personal y con la historia... Es que uno de los objetivos de esta asociación es eso, es sentarnos a tomarnos un café, sacaremos un tema de historia, iremos debatiendo sobre cosas así y iremos enriqueciéndonos todos. La verdad que sí, está muy bien hasta dentro de este patrimonio histórico esos grupos de debate que se aprende muchísimo. En este momento que hemos estado aquí, ya veis la cantidad de cosas que hemos tocado. Lo importante es que la asociación sigue en marcha, que si queréis formar parte de la asociación tenéis que poneros en contacto con cualquier miembro de ella, y habéis visto también la cantidad de información que hemos podido saber aquí, que si queremos, por poco nos dicen de dónde venimos y aún es más, qué enfermedades podemos padecer. Todo es dinero y la verdad que no es mucho, ¿eh? No es mucho, lo único que da miedo, pero la verdad que ir un día a cenar. No está mal, ¿eh? No está mal. Ir un día a cenar. De todas maneras voy a hacer un inciso. De cara a las autoridades, ¿todavía cómo estamos del tema de la sede o local? Porque claro, nos agenciaron un piso donde los maestros, pero yo personalmente lo veo muy frío. A mí me gustaría que fuera un cuartico más en el centro del pueblo, aquí en las escuelas viejas, para guardar nuestros archivos y todo eso que vayamos sacando. Que necesitáis un local. Un ordenador que queremos tener, una cámara fotográfica que vamos a ceder. Es una asociación que ya mínimo van a estar 30 o 40 personas. A mí me gustaría que fuera en el centro del pueblo, porque además le va a dar vida a ver allá gente, pues 30 o 40 que estamos reunidos. Nada, ya sabéis que si se quiere, se puede, y cada asociación, como en cada pueblo, tiene que tener su cuarto para poder reunirse y tener debatir sus documentos y no tener que estar buscando sitios. A mí las instituciones tienen sus trámites burocráticos, pero hay que intentar facilitar las cosas para echar a andar, y en algo que es del pueblo y para el pueblo, pues que tenga todas las facilidades que se puedan. Claro que sí, para que luego digan que no tenga más privilegios que nadie, pero las facilidades... Tú eres una asociación y encima... Facilidades que, pues para echarnos a andar y crear inquietudes en la gente del pueblo, de nuestra historia.
Bueno, qué fácil tiene que ser, solo es poner su parte porque, a ver, trocitos de cuartos tenemos a montones y solo hay que organizarlos bien y por lo demás tener todo. Pues eso, pero a ver, a mí me gustaría que fuera en el centro del pueblo. Y en el centro del pueblo tiene que ser, no hay que sacar muy lejos. Es que a mí me parece muy frío, un piso vaya, me parece frío. Sí. Hombre, también está el cuartel, que no sé yo cómo estará de ocupado. Ni yo, no tengo ni idea. Pero quiero decir, no creo que haya en Buñuel tantas asociaciones o grupos para tener ocupado cuartel, con todo el montón de habitaciones que tenía, casa de cultura, no sé, o sea, yo creo que algo, como ha dicho Alfonso, más céntrico daría lugar a una mayor participación. Sí, Hay tener tu cuarto allí con tus mesas, tu silla, tu cámara, que todos los miembros de la asociación puedan estar. Que esta asociación, con el ordenador. Que no solo vamos a hacer nosotros esto, que es que queremos traer charlas, queremos traer, por ejemplo, ahora hay un escritor que a mí me trae de cabeza, que es Carlos Aurensán de Tudela. Me encantaría que una vez viniera para presentar un libro suyo a Buñuel, que es todo historia, pues a mí esas cosas, eso se puede hacer desde la asociación. Y tener vosotros la competencia de poder hacer en ese cuarto. Claro, es que son cosas, además que es cosas que son para el pueblo y enriquecen el pueblo. Creo que esto a mí me va a traer de cabeza, vamos, ya lo veo. A por ello. Bueno, pues vamos a ver ese paseo por nuestro pueblo, que aunque nos falta todavía mucho, ya lo terminaremos cuando venga el historiador en la calle El Castillo. Hizo una buena mañana, desde las 8 de la mañana hasta casi las 12, luego almorzaron un poco, debatieron, y fue un impresionante domingo el que pasaron la Asociación de Patrimonio Histórico de Buñuel. Pues muchas gracias, Alfonso, que seguiremos en contacto, y Toño, presidente, lo mismo. Ánimo con esos estatutos y ánimo con ir pronto a inaugurar la sede de la Asociación del Patrimonio Histórico de Buñuel. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Nada, vos por hacer